Se me ocurrió ponerle título a estas palabras. Ya vas a ver por qué, cuál es el título. El título lo voy a decir, pero ya vas a ver por qué. Le puse el país que no frena a tiempo. Esas ocurrencias que uno tiene. En otras ocasiones ya hablamos de lo que significa el de financiamiento de la obra pública, ¿se acuerda? Hace varios editoriales yo le comenté qué era lo que pasaba, ¿no? Nos detuvimos en los efectos concretos en ese momento, en las trabas que supone para la producción, la logística, los caminos que conducen la producción, sobre todo la agrícola ganadera, también la producción de vaca muerta, o sea, muchísimas cuestiones para decir algo, ¿no? Pero que todas tienen que ir a los puertos, si se exporta, o tienen que ir a los centros de producción, y los caminos destruidos hacen que haya más costo en ese traslado o que haya un peligro constante, tanto para la producción como para los que la transitan. Yo en un momento lo hacía y ahora no sé si me cansé o me agobié de sacar recortes digitales del diario Río Negro con los accidentes mortales o casi mortales que hay todos, todos, todos los santos días en nuestra región. Ayer una embarazada que se mató ahí en un canal, se le fue el auto, etcétera, pero todos los días, o antes de ayer, ¿no? Si hace ese ejercicio verá cuánto tiene que ver las rutas, lo mal que están. Y también dijimos, en honor a la verdad, que bueno, que la decisión del gobierno nacional de suspender la obra pública impacta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, Río Negro ha hecho algunas cuestiones judiciales, ahora le han obligado a arreglar la ruta 40 entre el Bolsón y Bariloche, pero que esa desidia sobre los caminos viene desde hace mucho tiempo. Y si decimos caminos, si hablamos de producción, también decimos trenes, ¿no? No se hace una vía férrea hace décadas y décadas y décadas, y las que están muy mal mantenidas, y por ahí también viaja la producción y la gente. Los renegrinos lo sabemos bien también de nuestros viejos folclores de la ruta 22 y la 23, ¿no? La 22 que pasa por el Alto Valle y la 23 que va por Línea Sur, que la 23 todavía le faltan 40 kilómetros. Se está deteriorando la parte que nosotros le decimos nueva, pero que ya lleva varios años, y todavía no se pudo culminar, y la 22 sigue con su eterno puente sin terminar, partes, etcétera, etcétera, con responsabilidad de todos lados, pero la cuestión es que no se termina. Como decía recién con lo que decía del diario Río Negro, llevado al extremo uno podría preguntarse cuántas muertes son responsabilidad de esas malas rutas o de las vías ferroviarias sin mantenimiento. Y esta semana tuvimos una respuesta doble, la coyuntura nos dio una respuesta o nos dio más preguntas, no sé cómo decirlo, porque el mismo día, el pasado martes, un tren de la línea Sarmiento, en Buenos Aires, en el área de Cava, descarriló y, bueno, tuvo algunos heridos leves, por suerte, un descarrilamiento creo que fue en la plena zona de Capital, pero la línea Sarmiento une parte de Capital con parte de provincia de Buenos Aires, ¿no? Viajan miles y miles y miles de trabajadores en esa línea. Y el mismo día que descarriló el tren Sarmiento, la Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión para Julio De Vido, ex funcionario, ministro de Infraestructura y Transporte, por la famosa tragedia de Once, que también involucró a la línea Sarmiento. ¿Fue casualidad? ¿Fue consecuencia? No sé, pero fue un día donde me parece que no debemos dejar pasar esa alarma. ¿Usted se acuerda cuál fue la tragedia de Once? Porque a mí me parece que después de la lucha que hicieron los padres y los familiares, es bueno recordarla. Es una herida que yo creo que en los involucrados en la sociedad sigue abierta. A mí me impactó mucho, por eso la seguí permanentemente esto. El 22 de febrero de 2012, a las 8:32 de la mañana, una formación del tren Sarmiento que venía desde Moreno, en provincia de Buenos Aires, chocó contra el paragolpe del andén 2 de la estación de Once, en Capital. El saldo fue trágico, 52 muertos y más de 700 heridos. Televisión de esos días solo pasaba esa tragedia, ¿se acuerda? Fue una de las mayores tragedias ferroviarias de nuestra historia. La investigación judicial reveló lo que muchos intuían, el deterioro estructural del sistema ferroviario, la falta de mantenimiento, los trenes obsoletos
y el desvío sistemático de los fondos públicos que hubieran servido para arreglar todo ese desastre. El maquinista, Marcos Córdoba, sobreviviente del choque, fue acusado de no haber frenado la formación. Durante meses, usted se debe acordar, fue el rostro visible de la culpa, mientras las responsabilidades políticas parecían desvanecerse. Pero los peritajes demostraron que el tren tenía fallas graves en el sistema de frenos y que el motorman, o sea, el que conducía, había trabajado sin condiciones de seguridad adecuadas. Córdoba fue condenado a 3 años y medio de prisión, aunque el fallo fue claro. No fue un error humano, sino un crimen evitable producto de la corrupción y el abandono. Clarísimo, ¿no? En los juicios posteriores, la justicia condenó a varios funcionarios y empresarios, y esta es la novedad, la buena novedad si se quiere, que la línea de responsabilidad fue hacia arriba, no dejándola solo en el motorman, sino llevándola a esa desidia y corrupción que hizo que no se arreglen los trenes. Entonces, Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, fue condenado a 6 años de prisión. Juan Pablo Schiavi, que era su sucesor, fue condenado a 8 años. Fíjense que 2 periodos de la Secretaría de Transporte, diciendo que esa desidia, esa corrupción, esa falta de mantenimiento venía de antes, ¿no? Claudio Cirigliano, que era el titular de la empresa TVA y también de líneas de colectivo en Cava, fue condenado. Acá fueron condenados los dueños de las empresas, y en mayo de ahora la Corte Suprema ratificó la condena a Julio De Vido y lo mandó a prisión, que el otro día se presentó. Seguramente le van a dar prisión domiciliaria después de pasar unos días ahí en el penal de Seiza, porque es un hombre de más de 75 años, con algunos problemas de diabetes, etcétera, etcétera. Pero la tragedia de Once no solo fue un caso judicial, fue una lección cívica que nació del dolor de los familiares de las víctimas. Los familiares, ellos fueron quienes sostuvieron la causa cuando las cámaras se apagaron. Esos días que yo les contaba que estuvieron todo el día las cámaras con esa tragedia, un día se apagaron y los familiares tuvieron que sostener esta causa. Fueron los que llenaron las plazas de fotos y marcha cada 22 de mes, lo que transformaron el duelo en una demanda de justicia. Sin estos familiares, el expediente se habría archivado en el polvo de la burocracia. Usted se recuerda, porque también así hay que recordar todo, ¿no? Sin tomar partido, pero hay que tratar de ser objetivo. Y durante los días posteriores al accidente, la entonces presidenta Cristina Fernández guardó silencio. Pasaron 5 días hasta su primera aparición pública, donde expresó dolor y bronca, pero sin ninguna autocrítica. Más tarde insinuó que la responsabilidad recaía en el maquinista, diciendo que el tren había frenado en todas las estaciones anteriores y si no lo hizo en la última fue porque el conductor no quiso. Esas declaraciones que hacen o hacemos, hay que ser autocrítico en esto, los funcionarios públicos, muchas veces apurados para dar explicaciones sin entrar en el fondo de la situación. Esta frase, la que le echaba la culpa al maquinista, fue la que marcó a los familiares, que la sintieron como un intento de culpar al último eslabón y exculpar al sistema que había permitido el deterioro. Porque Once no fue un accidente, fue el resultado de un modelo que priorizó la rentabilidad sobre la seguridad, la improvisación sobre la planificación, la desidia sobre la vida. Y por eso nos sigue doliendo. Porque cada vez que un tren se descarrila como el Sarmiento, como esta misma semana, como hace unos días el martes, a mí particularmente, creo que a muchos, el eco de la tragedia de Once nos vuelve a resonar. Nos recuerda que cuando el Estado se desentiende de su deber, la tragedia vuelve disfrazada de casualidad. A veces creemos que las tragedias enseñan por sí solas, pero no. La tragedia no enseña, sino se aprende. Once no fue solo un tren que no frenó, fue un país que no supo frenar, de ahí el título que le puse, fue un país que no supo frenar su propio deterioro, el del control, el de la responsabilidad, el de la ética pública. Más de una década después seguimos caminando sobre las mismas vías rotas. Cambiaron los nombres, los ministros, las consignas, pero la historia parece volver sobre el mismo andén. El descarrilamiento de esta semana no es un hecho aislado, es un espejo. Nos refleja lo que ocurre cuando el mantenimiento se posterga, cuando los presupuestos se recortan, cuando la obra pública se abandona. El país necesita trenes que no descarrilen, pero sobre todo necesita funcionarios que no se descarrilen, como pasó en esto de la tragedia de Once.
Gobernantes que comprendan que la infraestructura no es un gasto, es una forma de cuidar vidas. Porque detrás de cada durmiente, de cada vagón, de cada obra pública, hay algo más que hacer y concreto. Hay confianza, la confianza que ponen ciudadanos sobre ese sistema. Y cuando esa confianza se rompe, cuando un país deja de creer que el Estado puede protegerlo, cuesta mucho volver a ponerlo en marcha. La verdadera modernidad no está en los trenes rápidos, sino en los trenes seguros. Este concepto a mí me parece clave. A veces queremos ir más rápido de lo que podemos, anunciando trenes de alta velocidad, pero primero tienen que ser seguros. Hay que hacer obras que son importantes, no hay que pensar en los votos, hay que pensar en los presupuestos que se ejecuten, aunque no luzcan. A mí muchas veces me decían, tanto hacer pluviales, gas, cloacas, nadie los va a ver, pero es lo que hay que hacer. Solo cuando logramos eso, que la seguridad sea prioridad y la transparencia costumbre, podremos decir que aprendimos de 11. Mientras tanto, cada sirena que nos suene, cada accidente que se repite, nos devuelve la misma pregunta incómoda con la que quiero terminar estos pensamientos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando el próximo tren para volver a lamentar lo mismo?